Bases filosóficas de la teoría de la evolución. Un ensayo de Ricard Casadejesús, Universidad Ramon Llull. Resumen: todas las teorías, incluso las científicas, tienen un sustrato filosófico. Desde hace tiempo, la teoría de la evolución ha dado qué pensar y qué decir. Varios autores han hecho aportaciones y críticas. Este estudio expone las ideas filosóficas que subyacen a las explicaciones científicas de la evolución biológica. Se presenta brevemente su génesis y su desarrollo filosófico en general y epistemológico en particular, y pretende mostrar su validez como teoría explicativa plausible dentro del fenómeno evolutivo. Antecedentes de la teoría de la evolución. La doctrina de la evolución supone que la realidad entera, o cuando menos ciertas realidades, tal como las especies animales, no son estáticas o no siguen patrones inmutables y eternos. Algunas manifestaciones del pensamiento chino e indio admiten que hay algún principio último del cual ha ido surgiendo todas las cosas. Varios filósofos se manifestaron en favor de la idea de Aristóteles de que las plantas, los animales y los seres humanos se han originado o ido originando a partir de principios y fuerzas vitales básicas. Doctrina de la dinamis. Sin embargo, Platón e incluso Aristóteles influyeron grandemente sobre la concepción estática y fijista del mundo y de las especies orgánicas, que duró prácticamente hasta el Renacimiento. Aristóteles y Platón promovieron este infinito entramado de cosas que se suceden en el espacio. Los principios de plenitud y continuidad conforman ese entramado. Plenitud significa diversidad. Representa la multiplicidad de formas vivas que pueblan la tierra. Cualquier objeto capaz de existir lo hace realmente. Así lo expresa el concepto platónico. Y el principio aristotélico de continuidad establece la correspondencia entre objetos naturales. Predice el solapamiento de una especie y sus vecinas, diferenciándose por detalles que colocan a una delante de la otra, componiendo una sucesión de seres cada vez más dotados de vida y movimiento, más complejos. En consecuencia, esta cadena espacio-temporal representa un modelo teleológico dirigido por la perfección orgánica que, restringido al ámbito terrestre, culmina con el hombre y como teoría cosmogónica invade el espacio sideral conteniendo a Dios como principio y fin. Como sostiene Galera,
Esta imagen platónico-aristotélica atrae por la simplicidad y verosimilitud de su hipótesis y posee la versatilidad necesaria para adecuarse a las diferentes teorías que sobre el origen de las especies han formulado los naturalistas a lo largo de la historia: fijismo, transformismo y evolucionismo. Así, en los siglos XVI a XVIII surgieron las doctrinas evolucionistas, en particular las teorías concernientes al desarrollo del universo y a la evolución del sistema solar. La astronomía, la geología, la paleontología contribuyeron a la difusión de ideas evolucionistas. Estas se desarrollaron a lo largo de varias líneas. Veamos las principales. Antes del siglo XIX se originaron las doctrinas ontogenéticas, que explicaban cómo de un germen puede emerger un organismo entero. Leibniz había puesto ya de relieve que la diferencia entre el germen y el organismo adulto parece muy grande solo cuando no se tiene en cuenta las fases intermedias según la ley de continuidad. Durante el siglo XVIII se discutió mucho sobre cómo tiene lugar efectivamente la evolución del organismo. Si mediante epigénesis, sucesiva incorporación de partes, o mediante preformación, crecimiento de un organismo ya formado al principio, bien que en proporción más reducida. Se trataba de dar cuenta del proceso ontogenético. La doctrina ontogenética preformista recibió el nombre de evolucionista por cuanto se suponía que había un auténtico desarrollo de lo previamente originado. Tal doctrina, además, fue siendo elaborada y refinada al considerarse que el germen no tiene que ser forzosamente un modelo en escala reducida del organismo adulto, sino simplemente contener la sustancia de las cuales va emergiendo el organismo adulto en relación con el medio. Varias ideas surgidas a consecuencia de los trabajos de Carl von Linné, Cuvier, Georges Dagobert, barón de Cuvier, Buffon, Georges Leclerc, conde de Buffon, Linné, en la 10ª edición de su obra Systema Naturae, extendió el sistema que había adoptado para las plantas a los animales y fue el principio en colocar a los humanos en un sistema de clasificación biológica. Por otro lado, Cuvier presentó especialmente en su obra principal, Le Règne animal distribué d'après son organisation, un sistema de clasificación zoológica desde el punto de vista morfológico fundado en gran parte en datos paleontológicos. Como en todos estos casos se trata principalmente de taxonomías, en principio no se ocuparon mucho de la idea de evolución de las especies. Sin embargo, los trabajos de estos autores favorecieron considerar si ha habido o no cambios en las especies. Contribuyeron también al surgimiento de la doctrina de la evolución, las ideas de desarrollo, evolución y progreso introducidas en el siglo XVIII y difundidas por varios filósofos de la Ilustración. Por ejemplo, la hipótesis de la derivación de todas las especies a partir de un número reducido de antepasados fue propuesta por el presidente de la Academia
de Ciencias de Berlín, Maupertuis y también por Diderot. Hubieron en filosofía varios intentos de concebir la evolución en relación con un devenir, sea de carácter orgánico y humano o de carácter universal cósmico. El devenir de carácter orgánico y humano fue una de las ideas centrales en autores como Herder y Schelling, que contribuyeron a difundir las ideas de una evolución y progreso de formas a partir de formas primitivas. También la filosofía de Hegel, por su insistencia en el devenir y en el proceso, contribuyó grandemente a la difusión de las ideas de evolución. Por último, cabe destacar en gran medida el concepto de evolución de Herbert Spencer. Spencer, siguiendo a Lamarck, definió evolución como la integración de la materia y la disipación concomitante del movimiento por la cual la materia pasa de un estado de homogeneidad indeterminada e incoherente a un estado de heterogeneidad determinada y coherente. Esto es lo que ocurre en la naturaleza. Lo que sucede en la sociedad sigue este mismo patrón. Así pues, puede hablarse en este caso de evolución cósmica o evolución universal, y no solo de evolución biológica. Hoy lo llamamos cosmovisión holística. Spencer, pues, basa su cosmovisión particular en la asunción que la evolución cósmica conduce con el tiempo a un aumento de complejidad, a una combinación de mayor heterogeneidad y mayor armonía. Luego Spencer aplicó el concepto de evolución, sobre todo al ámbito social. Por ello, se le denomina con acierto padre del darwinismo social. Pero el evolucionismo orgánico o transformismo se desarrolló sobre todo en el siglo XIX. En muchos filósofos, la noción de evolución ha desempeñado un lugar central. Algunos de ellos, como Nietzsche, Peirce o Dewey, han entendido la evolución principalmente en un sentido orgánico. En muchos casos, la idea de evolución ha estado ligada a la de desarrollo de formas de alguna manera preexistentes. En 1809, Lamarck publicó su Filosofía zoológica. En esta obra, Lamarck desarrolló una doctrina evolucionista que influyó en bastantes autores, especialmente en Francia. Lamarck entendió la evolución como un proceso de aumento de complejidad y perfección, no gobernado por el azar. Más tarde, en 1830, tuvo lugar una resonante polémica entre Cuvier y Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Se discutió sobre si había o no un plan orgánico en la formación de las especies. Geoffroy Saint-Hilaire defendió la idea de semejante plan orgánico, sobre todo en su forma más famosa, filosofía anatómica. Cuvier se opuso a ella. Geoffroy Saint-Hilaire defendió el llamado uniformismo, principio según el cual los procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el presente, mientras que Cuvier defendió el llamado catastrofismo. El catastrofismo es una hipótesis que supone que la Tierra en sus inicios se formó súbitamente y de forma catastrófica. Este paradigma estuvo en vigor durante los siglos XVII y XVIII. Por tanto, Cuvier concibió la historia geológica como una historia señalada por catástrofes.
En tales periodos se habría producido la extinción de las especies hasta entonces existentes y su sustitución por otras. Estas nuevas especies procederían de otras regiones del planeta que se habrían salvado de la catástrofe. Así explicaba Cuvier los vacíos estratigráficos del registro fósil, que no parecían permitir la inferencia de una continuidad de las formas orgánicas. En este debate, pues, los datos geológicos y paleontológicos eran tan importantes como y hasta más importantes que las taxonomías orgánicas. El geólogo Charles Lyell promovió y defendió el uniformismo en sus principios de geología, que influyó grandemente sobre Darwin, haciéndole cambiar su visión del mundo y siendo una inspiración fundamental para el origen de las especies, derrotando los partidarios del catastrofismo y estableciendo que las especies de los seres vivos no están fijadas, sino que probablemente derivan de formas más primitivas. Luego, en su obra de las evidencias geológicas de la antigüedad del hombre, y en la última edición de los Principios, fue al revés. Darwin convirtió completamente a Lyell en la teoría del desarrollo progresivo de la vida orgánica. Desde el siglo XIX, pues, todo el pensamiento queda marcado por la idea de evolución. Tanto la filosofía como la sociología, la psicología y, por supuesto, las ciencias de la naturaleza. Darwin, con su obra El origen de las especies, da al pensamiento biológico evolutivo su forma más influyente. Según él, existe una conexión evolutiva entre todos los vivientes, por cuanto las nuevas especies en el reino de los vivientes siempre se desarrollan a partir de las precedentes. Dos fuerzas actúan en la evolución: la selección y la mutuación o cambio hereditario. En la lucha por la existencia se impone la selección natural. Las variedades que mejor se adaptan a las condiciones del medio ambiente tienen las mayores posibilidades de supervivencia y las mejores perspectivas de una descendencia lograda. Las propiedades potenciadas por selección son hereditarias y se transmitirán a las generaciones siguientes hasta que acaba por adoptarlas toda una población. En cambio, la mutación es una alteración en la transformación genética de un ser vivo y que por lo tanto va a producir un cambio de características que se presenta súbita y espontáneamente y que se puede transmitir o heredar a la descendencia. Este cambio hereditario va a estar presente en una pequeña proporción por la población o del organismo. Darwin pasa luego en su obra El origen del hombre a defender la evolución de la vida humana a partir de la animal. Así, la ley de la selección vale también para el hombre. Por ejemplo, en la formación del bipedismo o del caminar erguido y de las facultades llamadas espirituales. Aunque ciertamente Darwin, con su principio de selección, no acaba de explicarlo todo. En una selección nunca aparece un ser distinto. En todo caso, aparece una especie mejorada. No obstante, hay quienes hicieron uso de la idea de evolución para fortalecer a las ideas predarwinistas. De estos cabe destacar tres subgrupos: los que abogaron desde el principio por la evolución mecanicista, como Herbert Spencer y Ernest
Haeckel, aquellos que interpretaron la evolución en términos idealistas, como Nietzsche y Marx en Alemania, Bergson en Francia y en Estados Unidos, los llamados idealistas dinámicos, con Dewey y Mead como sus principales representantes. Como resultado de la crítica analítica a esas concepciones, surgió la evolución emergente con Alfred N. Whitehead y C. Lloyd Morgan a la cabeza. Influencia de la filosofía de la ciencia en Darwin. Como argumenta Michael Ruse, un factor importante en el desarrollo de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin fue la filosofía de la ciencia que imperaba en la Inglaterra de los años 30 del siglo XIX. Uno de los filósofos de la ciencia inglés más influyentes en 1830 fue el astrónomo John F. W. Herschel. Herschel anticipó la escuela filosófica moderna del empirismo lógico al fijarse en la física como ideal de teoría. Esencialmente, Herschel veía las teorías científicas como sistemas hipotético-deductivos. De aquí que describiera: la totalidad de la filosofía natural consiste enteramente en unas series de generalizaciones inductivas elevadas a las leyes universales o axiomas, los cuales comprehenden en sus estatutos cada grado subordinado de generalidad y en unas series correspondientes al razonamiento a la inversa, de lo general a lo particular, por las cuales estos axiomas se remontan a sus consecuencias más remotas y todas las proposiciones particulares son deducidas de ellos. Herschel distinguía leyes de más alto nivel, leyes fundamentales, de las leyes de nivel más bajo derivadas de estas, leyes empíricas. Aunque las leyes empíricas tienen un papel indispensable en la ciencia, la meta última del científico son las leyes fundamentales. De estas, las de nivel más alto son las leyes del movimiento y de la gravedad de Newton, mientras que las leyes de Kepler serían un buen ejemplo de las leyes empíricas. De ahí que Herschel decía que los agentes empleados por la naturaleza para actuar sobre estructuras materiales son invisibles y solo se originan por efectos que ellos producen. Otro importante filósofo de la ciencia en ese periodo fue William Whewell, amigo de Herschel. Si éste se inclinó más hacia el empirismo, Whewell estuvo más influenciado por Kant. Whewell estaba de acuerdo no solo con que la meta de la ciencia es encontrar leyes, sino que aboga explícitamente por el ideal hipotético deductivo para la ciencia. Ambos filósofos de la ciencia tuvieron mucha influencia sobre Darwin. De hecho, Darwin recibe la influencia directa de Herschel, pues lo conoció personalmente. Más tarde conoció también a Whewell en la Sociedad Geológica. Así, por la influencia de estos dos filósofos, Darwin tuvo como central en la filosofía el tomar la física de Newton como paradigma de la ciencia. Además, como dice Ruse, la meta de Darwin era ser el Newton de la biología. Las dos influencias principales de la epistemología de Herschel y Whewell
en Darwin son las siguientes: el modelo hipotético deductivo, el uso de un mecanismo central o causa para explicar los fenómenos en muchas áreas distintas. El mayor mecanismo del cambio evolutivo de la teoría de Darwin, la selección natural, es algo que abarca tanto el hecho de que en cada generación hay una diferente reproducción de organismos. Es decir, hay más organismos que nacen que los que pueden sobrevivir y reproducirse. Como el hecho de que la supervivencia de los organismos que sobreviven está en función en parte de las características que ellos poseen. Darwin habla de la lucha por la existencia y luego de la selección natural. Estos dos argumentos se aproximan mucho al ideal hipotético deductivo. Así Darwin comenzó la argumentación de su teoría con estatutos que se parecen mucho a leyes. Por ejemplo, el hecho de que cualquier especie de organismos tendrá la tendencia de incrementar su número en una progresión geométrica. Darwin usó su mecanismo de cambio evolutivo, la selección natural, para explicar fenómenos en muchas distintas áreas. Así mostró cómo la selección natural resuelve los problemas de la distribución geográfica, de la geología, de la clasificación, de la anatomía comparada, de la embriología, etc. No obstante, Darwin pensó siempre que su teoría de la evolución estaba incompleta. En particular, pensaba que debía proporcionar una teoría de la herencia para explicar los hechos de la nueva variación y la transmisión de una generación a la siguiente. Darwin acabó elaborando esta teoría que la llamó pangénesis, aunque nunca la incorporó al argumento de su obra principal. Rius arguye que la razón por la que Darwin no lo hizo fue por la dicotomía entre las leyes fenoménicas y las leyes causales o fundamentales que la filosofía de Herschel y Whitwell requería, y Darwin aceptó. Como vemos, Darwin estuvo muy influenciado por la teoría ideal de la ciencia de Herschel Whitwell, aunque no fue la única influencia que recibió, claro está. En efecto, Darwin llegó al descubrimiento del principal mecanismo del cambio evolutivo en otoño de 1838. Su descubrimiento tuvo dos partes. Como ya hemos señalado, él entendió el principio de la selección natural por analogía del uso de la selección artificial de los criadores en los organismos domésticos. Pero luego, después de leer el libro Principios de la Población de Thomas R. Malthus, se dio cuenta de cómo usar la noción de lucha por la existencia como un tipo de fuerza directriz detrás de la selección natural. Así lo dijo él mismo. Llegué a la conclusión de que la selección era el principio del cambio a partir del estudio de las producciones domésticas. Y luego, leyendo a Malthus, vi de una vez cómo aplicar este principio. Vemos claramente pues que Darwin llegó al mecanismo de la selección natural a partir de la analogía con la selección artificial. En particular, según Rius, Darwin recogió el concepto de selección natural de la lectura de panfletos de ganaderos y criadores. Estos panfletos no solo hablaban de selección artificial, sino también de la idea de selección natural, haciendo una analogía entre los dos tipos de selección. No obstante, Darwin ya sabía mucho sobre la lucha por la existencia antes de leer a Malthus, pues
Está descrita explícitamente y en el detalle en los principios de geología de Lyell, que Darwin había leído y conocía perfectamente. Pero Malthus mostró a Darwin cómo podía localizar la lucha con la consiguiente selección en una red de leyes organizada hipotético-deductivamente. Malthus arguyó que una lucha por la existencia entre los humanos se produciría inevitablemente a menos que fuera prevenida por restricciones morales o algo como la contracepción, porque los seres humanos tienen la tendencia de incrementar en número siguiendo una progresión geométrica, mientras que el alimento incrementaba solo como máximo en progresión aritmética. Es decir, Malthus advertía que la población humana tiende a aumentar más deprisa que los recursos necesarios para la subsistencia y que a consecuencia de ello se produce una lucha por la existencia. En todo caso, se tiende, según Malthus, a disminuir el nivel de vida hasta un mínimo nivel de subsistencia. Ahora bien, aunque es cierto que Darwin leyó la obra de Malthus en 1838, como hemos podido ver, es improbable que las ideas de Malthus solas fueran el punto de partida de la teoría darwiniana. Lo que Darwin obtuvo de Malthus es que el proceso de selección natural ejerce una presión que fuerza a algunos individuos a abandonar y a otros a adaptarse y a sobreponerse. En todo caso, Darwin llegó a un principio fundamental, el de que la lucha por la existencia en el mundo orgánico dentro de un ambiente cambiante engendra alteraciones orgánicas en el curso de las cuales sobreviven solo los más aptos, los cuales transmiten a sus descendientes las modificaciones que han resultado exitosas. Así se produce la selección natural. Darwin tomó ese argumento y lo generalizó a todos los animales, eliminando así las alternativas a la lucha. Gracias a Malthus, Darwin fue capaz de poner su mecanismo para el cambio evolutivo en un contexto satisfactorio, un contexto que satisfacía la teoría ideal de Herschel Well. Además de ello, Malthus fue muy importante para Darwin por una razón. La filosofía de Herschel Well exigía que una teoría se explicara por las causas. A partir de Malthus, pues, Darwin vio la lucha como un tipo de fuerza que a su vez impulsa la fuerza de la selección. Así Malthus hace posible a Darwin ver la lucha y la consiguiente selección en términos de fuerza. Luego, Darwin se sentía capaz de considerar la selección como un posible mecanismo evolutivo. Entonces, pensando la selección natural como una fuerza, Darwin notó que él tenía una situación idéntica en biología que la de Newton en física. Tenía en la selección artificial una fuerza directamente percibida y causada por nosotros. Por tanto, en términos de Herschel, Darwin tenía una prueba definitiva de que la selección natural es una verdadera causa. Desde el ámbito filosófico se describe la evolución de muchas maneras, como un paradigma totalizador, un programa de investigación, un imaginario social, un sistema cultural, incluso dentro del campo de la moderna paleontología y de la paleobiología. Hoy día surgen posturas científicas mucho más humanistas.
En efecto, las ideas de Darwin revolucionaron no solo la concepción de lo que es el origen y la diversificación de la vida sobre la tierra, sino también fundamentan una imagen del mundo, una Weltanschauung, una cosmovisión. Así, la perspectiva aristotélica que definía el ser vivo por la unidad de un ser singular ha sido modificada por la teoría de la evolución, donde el sujeto no es el individuo como tal, sino el individuo inscrito dentro de un linaje. El ser vivo se define, pues, como un ser en que pasa un flujo que le precede y que le sucederá. El darwinismo filosófico postula una interpretación materialista del mundo y un mundo en que todo cambia. Por un lado, pues, Darwin se entregó al método del materialismo dialéctico, puesto que la teoría de la evolución de Darwin es una teoría materialista que rehúsa las ideas platónicas y las sustituye por fuerzas reales entre los objetos reales existentes. Por otro lado, es una teoría del cambio, como opuesta a lo estático, estasis. Es decir, si para Aristóteles la naturaleza es la realidad que está ahí, un mundo fijo, para Darwin, en cambio, la naturaleza es una realidad cambiante y dinámica, contingente. Es la imagen de un mundo autónomo en sus leyes, su funcionamiento y sus procesos contingentes. Es el azar quien domina, sin finalidad, y en el que todos los elementos constituyen una unidad bien trabada. Esto es lo que define al llamado paradigma ecológico, sistemático, holístico y complejo que emerge del evolucionismo y que es una alternativa al viejo paradigma mecanicista. Darwin fue así el primero que propuso una interpretación materialista de la evolución de la vida, donde cada estadio y paso está determinado por las leyes de la dialéctica de la naturaleza. Hasta el siglo XX, la ciencia se ha movido metodológicamente dentro del paradigma mecanicista, según el cual para conocer la realidad natural y social bastaba con dividir el objeto de estudio en sus componentes más simples y observar su comportamiento. Se suponía que todo funcionaba como un mecanismo en el que cada parte se puede explicar independientemente. Sin embargo, el paradigma ecológico, sistemático, holístico, complejo, revela un universo inacabado y por ello con flecha de tiempo direccional, evolutiva, emergente. Podemos decir que estamos en una dirección del tiempo y es imparable. Por eso, de ahí que se hable de teleonomía, aunque no de teleología, en la filosofía de la evolución. De hecho, el evolucionismo naturalista o materialista se diferencia en dos tipos: un materialismo metodológico en el que la ciencia no necesita incorporar a Dios en la interpretación de los procesos naturales, y B, un materialismo filosófico que defiende que las leyes naturales explican suficientemente los fenómenos y los procesos naturales, con lo que no solo no es necesario incluir a Dios en estas cosas, sino que según este tipo de naturalismo, los datos científicos apuntan a que Dios no existe. De acuerdo con ello, la filosofía del darwinismo apuntaría hacia un materialismo filosófico. Así, Darwin, con su teoría, favorece la victoria científica del materialismo.
De hecho, Karl Marx y Friedrich Engels recibieron la teoría de la evolución de Darwin como base científica de su filosofía del materialismo dialéctico. Como hemos visto, Darwin se plantea como problema fundamental el explicar el origen de las especies, y para ello parte del hecho empírico fundamental de la lucha por la existencia, entendida en un sentido muy general, que abarca las relaciones mutuas de dependencia de los seres orgánicos y su capacidad para dejar descendencia y no solo para sobrevivir. Esta lucha es inevitable debido a la rapidez con que todos los seres vivos tienden a multiplicarse y a la limitación de la cantidad de alimentos. Aquí Darwin retoma la teoría de Malthus y proyecta a la vida natural las condiciones sociales de vida imperantes en la Inglaterra de su tiempo. Dado que los individuos no son completamente iguales, sino al contrario muy variados aún dentro de la misma especie, algunas variaciones serán más útiles que otras para la supervivencia, lo que facilitará su transmisión a los descendientes. Utilizando como modelo la selección artificial que el hombre lleva a cabo entre las plantas cultivadas y los animales domésticos, Darwin establece una selección natural en la que la naturaleza selecciona a los más aptos para sobrevivir. La selección natural es, pues, la conservación de las diferencias y de las variaciones individuales favorables y la eliminación de las variaciones nocivas. Este proceso lento de la naturaleza es el que explica el surgimiento y la evolución de las distintas especies orgánicas, así como Darwin reemplazó la creación por la selección natural como causa de la pluralidad de formas animales y vegetales terrestres. La sustitución supuso un nuevo orden natural, pero el darwinismo no pretende refutar directamente la existencia de Dios, sino solo modificar la comprensión que se tenía de la historia natural de la tierra. Con la impronta de la evolución, ahora la creación consiste en un proceso amorfo, restringido a la aparición de materia y leyes generales que la gobiernan. Luego, la forma de los organismos no es fruto de la actuación divina, es un hecho probabilístico derivado de la acción de las leyes fijas a lo largo del tiempo. Darwin utiliza el símil de la selección artificial, cuyo modelo es el argumento empírico desarrollado en su teoría para justificar la variabilidad de las especies. El origen de los organismos se reduce a la creación de algunas formas vivas, materia elemental dotada de capacidad sensorial, crecimiento y multiplicación, la reproducción como fuente de variabilidad y la supervivencia individual como mecanismo de control poblacional son las reglas de este juego combinatorio que conduce a la proliferación de seres vivos de la forma como lo hacen agricultores y ganaderos, combinando y seleccionando los individuos mediante la reproducción. El darwinismo postula, pues, un mecanismo general y secundario derivado de las leyes materiales que rigen en la naturaleza. Así, la consecuencia es que la biogénesis no es un acto individual y arbitrario de un ser supremo, sino un proceso temporalmente continuo, progresivo e interrelacionado, carente de injerencias externas. Como contrapartida, el modelo transformista darwiniano sigue un esquema de perfección morfológica
que direcciona y restringe la variabilidad real. La solución de este problema metodológico se encuentra en el ideario demográfico malthusiano. La lucha por la supervivencia es el filtro que provoca la pervivencia del más apto, posibilita la sustitución de una especie por otra y lleva a su extinción. Pero como señala Herman Randall Jr., fueron las ideas darwinianas las que generaron el nuevo naturalismo del siglo XX. Las ideas de Darwin no solo transformaron la naturaleza, sino que también transformaron el hombre. Condujeron al hombre hacia una nueva concepción de la naturaleza, de la experiencia humana, y revolucionaron este concepto de experiencia que ha sido tan fundamental en la filosofía moderna. Ahora, con el hombre como un organismo biológico, entre otros, su experiencia deviene fundamentalmente como cualquier animal, una interacción entre un organismo y su entorno. Así, el término experiencia deja de ser lo que había sido desde Descartes y Newton, algo exclusivamente mecánico. Después de Darwin, la experiencia deviene fundamentalmente de carácter biológico, un proceso activo de adaptación al medio ambiente, y en el hombre un proceso de reconstrucción del medio del organismo. Incluso Herbert Spencer tomó el sentido de experiencia como la adaptación de las relaciones internas a las relaciones externas. Tal concepción biológica fue esencialmente fusionada con la concepción hegeliana de experiencia de carácter fundamentalmente social, porque la experiencia, aunque siempre implica un mecanismo físico, es primariamente biológica y social. Según Mishra, fue siguiendo la teoría dialéctica hegeliana como Darwin propugnó el cambio gradual en su teoría de la evolución. Así, Darwin describió los procesos evolutivos de la naturaleza en el modo en que Hegel teorizaba los procesos dialécticos de la sociedad. A partir de la lectura de Ciencia de la Lógica de Hegel, Engels definió las tres leyes de la dialéctica. A, la ley de la unidad y el conflicto con los opuestos. B, la ley del paso de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos. Y C, la ley de la negación de la negación. Para Engels, estas leyes aplicadas a la naturaleza son una buena base para la teoría de la evolución de Darwin. Así se describe el elemento central de la comprensión dialéctica de la naturaleza, el proceso de la lucha por la existencia debido al incremento cuantitativo en el número de individuos, lleva a un cambio cualitativo en la estructura de los mismos, con el objetivo de hacerlos aptos para la supervivencia. Luego, el dominio de los seleccionados por la naturaleza se establece a través de múltiples procesos cualitativos. Las especies que por sus características se adapten mejor a las condiciones de la existencia sobrevivirán. Estas características divergentes se transmiten a las nuevas generaciones, siendo la naturaleza misma la que escoge. Luego una nueva generación surgirá habiendo cambiado las características. Hegel tomó esa ley del cambio de lo cuantitativo a lo cualitativo o transmisión de fase de Aristóteles. Puede considerarse pues el cambio cuantitativo como el aumento gradual de una fuerza opuesta, mientras que el cambio
cualitativo tiene lugar cuando esta fuerza opuesta llega a dominar. Así se describirán los estadios del desarrollo de la naturaleza como cambios o transformaciones que se mueven en espiral y no en círculos. Como vemos, tal proceso dialéctico reveló la fuerza propulsora y el mecanismo del desarrollo natural y social. En este sentido, pues, el darwinismo mostró que el proceso de desarrollo dialéctico de la naturaleza no es algo extraordinario y que tampoco es el resultado del azar o la casualidad. Breve análisis epistemológico de la teoría de la evolución. Los epistemólogos se han ocupado del problema de la explicación de los procesos evolutivos, especialmente en la evolución biológica. Hoy día se ha concluido al respecto que la explicación evolutiva no es ni puede ser una explicación de naturaleza deductiva, pero que puede haber explicaciones de los procesos evolutivos por medio de leyes que muestran cómo de un grupo de condiciones iniciales se ha desarrollado un cierto proceso que conduce otras ciertas condiciones, a la vez regidas por ciertas leyes. Según Tucker, la idea de la evolución jugó un doble papel. Por un lado, fue una de las teorías con la que se ayudó Darwin en sus inferencias filogenéticas, pero por otro lado, los resultados de estas inferencias contribuyeron a la confirmación de la teoría de la evolución. Aunque en esta argumentación se ve una clara circularidad, no obstante, Tucker no ve en ella círculo vicioso alguno, porque la teoría de la evolución es autosuficiente. Más aún, uno de los padres del pragmatismo filosófico, John Dewey, dijo que la obra de Darwin, El origen de las especies, introdujo un modo de pensar que al final estaba obligado a transformar la lógica del conocimiento y así el trato de la moral, la política y la religión. Y señaló dos aspectos principales que la obra de Darwin aporta a la nueva lógica del conocimiento. El cambio, lejos de ser un signo de defecto y de irrealidad, es fundamental en todo lo que existe. Así dice Dewey. La influencia de Darwin sobre la filosofía radical en haber conquistado los fenómenos de la vida por el principio de transición y así libre para aplicar la nueva lógica a la mente, la moral y la vida. Cuando él decía de las especies lo que Galileo había dicho de la tierra, pur simul, emancipó una vez por todas las ideas genéticas y experimentales como un órgano de preguntas y búsqueda de explicación. Darwin pluralizó el temporalismo hegeliano y destruyó el monismo radical. Además de la acertada visión de Dewey, el teórico de la ciencia Karl R. Popper pone sobre la mesa una cuestión crucial sobre la teoría de la evolución darwiniana. La cuestión es si hay una ley de la evolución. Su posición es que no hay tales leyes de la evolución.
La razón es simple y clara para él. Las leyes requieren repetibilidad y la evolución de la vida sobre la tierra o la sociedad humana es un proceso único e histórico. Por tanto, no pueden haber leyes de la evolución. No obstante, como aclara Rius, se debe hacer una distinción entre la historia única de la vida en la Tierra, que implica filogenias, y la teoría biológica de la evolución por selección natural. Esta es una teoría que argumenta en términos generales de forma similar a las leyes. Así, dados unos grupos de organismos, se obtienen diferencias en la reproducción, lo cual, combinado con nuevas variaciones por mutaciones aleatorias, lleva a una selección y eventualmente a una evolución de las formas. Aunque Popper responde negativamente a esta cuestión sobre la posibilidad de una ley de la evolución, deja claro que no niega la posibilidad de leyes implicadas en una teoría del cambio evolutivo. Más aún, de tal proceso como la evolución de la vida sobre la Tierra, podemos asumir que procede de acuerdo con todo tipo de leyes causales. Por ejemplo, las leyes de la mecánica, de la química, de la herencia. Pero lo que a Popper le importa más es negar todas aquellas extrapolaciones que podrían hacerse en el curso de la evolución. Así, Popper quiere dejar claro que simplemente mostrando que hay tendencias evolutivas no se prueba la existencia de leyes de la evolución. Si los evolucionistas pueden realmente establecer las condiciones para esta tendencia evolutiva, luego Popper permitirá que devenga ley. Luego Popper permitirá que devenga ley, aunque él tiene sus reservas sobre el testeo de tal ley. En definitiva, Popper afirma que la teoría de la evolución neodarwiniana no es una teoría científica genuina. Según él, esta teoría no es propiamente testable y por tanto verdadera en sus principios filosóficos más fundamentales. Por eso Popper concluye que esta teoría es metafísica. Así lo dice: tengo que llegar a la conclusión de que el darwinismo no es una teoría científica testable, sino un programa de investigación metafísico, un posible marco para teorías científicas estables. Sin embargo, la teoría de la evolución no corresponde a los criterios epistemológicos definidos por Popper, porque él toma como modelo la física fundamental, pero como replica firmemente Ernst Mayr, la teoría de la evolución da los principios de interpretación de hechos biológicos y la vida no es objeto de la física. Luego, la teoría de la evolución es una teoría abierta, puesto que propone un programa de investigación abierto hacia lo desconocido. Al no aceptar esto, Popper pone así el darwinismo en el mismo lado que el deductivismo, opuesto al lamarckismo y al inductivismo. Popper resuelve, pues, que la teoría de la evolución es metafísica porque no es falsable. Sin embargo, admite que la teoría de la evolución de Darwin prediga que si tal evolución